NSH 433, casos de estudio. Vamos a tratar de ejemplificar los postulados, digamos, principios que componen eh, esta norma de diseño sísmico de edificios chilena y cuáles son los parámetros que nosotros debemos observar y que ella cautela y que van a intervenir en el comportamiento proyectual, ¿cierto? Y que en definitiva nosotros tenemos que tomar en consideración frente al desarrollo del proceso de proyectación. Entonces, esta es la unidad habitacional de Marsella. Sí, partimos viendo esto en paralelo, ¿cierto? Por tratar de hacer ver el carácter telúrico o sísmico de nuestro territorio y que requiere de tomar ciertos resguardos que son los que considera nuestra norma. Entonces, por ejemplo, en Marsella, en un lugar que no está en Mediterráneo, no está mayormente, en particular, Francia, no está sometido a este carácter sísmico, ¿cierto? Entonces, veamos qué es lo que ocurre proyectualmente. Este es un típico edificio de hormigón. Bueno, ya me equivoqué, no es típico en verdad, es bastante extraño, pero digamos que es un caso que siempre se revisa, ¿no? Por ser de los primeros edificios que sistematizó el tema de la vivienda y en torno a un material que también es utilizado por sus características mecánicas como antisísmico, ¿cierto? La norma, bueno, antes de llegar a la norma chilena hablemos un poco de este edificio. Entonces, esta es la unidad habitacional de Marsella. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se está cuestión? Ahí. Sí. Entonces acá hay un par de elevaciones de cómo funciona esta cuestión. Claro, si se fijan, es una gran masa de, digamos, unos 15 pisos. Ahí volvió. Realmente hace lo que quiere. Entonces esta masa bastante grande, ¿cierto? Que suponen estos 15 pisos de hormigón. A ver, está esa losa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, es como 15, o 18, si le sumamos esas cosas que tiene arriba, ¿cierto? Bueno, da lo mismo, lo que es importante es fijarse cómo llega al suelo esta cuestión, y ahí encontramos, ¿cierto?, lo telúrico o no telúrico, digamos, en este caso. Porque todo este afán del movimiento internacional, ¿cierto?, de que las cargas vuelan, acá se cumple muy bien, ¿cierto? Si se fijan, esta cosa está flotando sostenida solo por estas dos patas, ¿cierto? En esa elevación transversal y en esta serie de patas que, bueno, le van dando el ritmo a la vez a la estructura, ¿cierto? Quizá vamos a ver una planta en la siguiente diapositiva que nos muestre cómo ese ritmo de patas, que eventualmente es la que transmite hacia el suelo las cargas de el edificio completo, hacen que esto se comporte de manera
de manera correcta, en vista de lo que se ha observado, ¿no? Más que mal este edificio de no sé, proyectado en 1948, lo habrán terminado en 1950 y algo. Bueno, búsquenlo, se llama unidad, seguro que ya lo vieron, ¿no? La unidad habitacional de Marsella. Búsquelo por ahí en internet, qué sé yo, da lo mismo. Bien, siguiente. Claro, acá hay una vista de lo que ocurre debajo de estas patas, ¿cierto? Y de este carácter que yo les digo que flota, ¿no? A que hablaban estos, digamos, los personajes del movimiento moderno, de que las cargas flotan en el aire. Toda esta idea de los voladizos, de, bueno, de causar esta impresión de planta, primer piso libre, ¿cierto? En contacto con, en este caso, el arquitecto le da esta conexión con lo natural y que la planta se ve muy bonita y bla, 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 bla. Nos vamos a dar cuenta que en Chile no es tan fácil la cuestión. Entonces, siguiente. En Chile no es tan fácil la cuestión, claro. ¿Cómo se capturan las ideas? Bueno, podríamos decir que este caso de estudio básicamente es la arquitectura del movimiento internacional llegando a Chile, ¿no? Eh, entonces está en la Villa Portales, que también tiene este carácter de liviandad, ¿no? De ligereza en los niveles inferiores, eh, y que, claro, va tomando masa hacia los niveles superiores. ¿Tiene algún sentido esto a nivel gravitacional? No, ¿cierto? Uno esperaría que los primeros pisos fueran los más rígidos para asegurar el comportamiento de los pisos superiores. Introducir esta liviandad en los pisos inferiores lo único que hace es que la rigidez de esos pisos evidentemente va a ser menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la flexibilidad que se introduce en esos pisos hace que las deformaciones en los pisos superiores sea mayor, ¿no? Entonces, la señora que vive en el piso 8 de este bloque, o 6 7 que se yo, acá, ante un temblor va a sentir mucho más las deformaciones, ¿cierto? El movimiento producto de la aceleración sísmica. ¿Por qué? Porque acá lo que está aguantando, por ejemplo, en este eje, son estos dos pilares, ¿cierto? Que soportan, si se fijan ahí, esa parte ensombrecida es lo que querían lograr estéticamente nuestros arquitectos, ¿cierto? Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, de la oficina famosa, ¿cierto? Era esta impresión de que la cosa estaba flotando, ¿cierto? A pesar de que en Chile se complica. Bueno, evidentemente que ustedes ya habrán notado la presencia evidente de estos dos pilares. Y claro, ya no iban a ser, ya no podrían permitirse en un terreno como el de Santiago, que está sometido a la variable telúrica, que esto volara simplemente, ¿cierto? Que sería lindo imaginar quizá por este concepto de simplicidad y de limpieza que introduce el movimiento internacional en la arquitectura, de que esto fuera una caja simple que volara. Entonces, siguiente. Sí, acá hay una imagen que muestra mejor el ritmo estructural. Sí, es importante que notemos los ritmos estructurales que exige nuestra condición telúrica del territorio, ¿cierto? Porque si estuviéramos qué sé yo, en La Pampa o en Buenos Aires, que realmente no tenemos esta variable telúrica, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Quizá cuando vean arquitectura, qué sé yo, de Clorindo Testa
o algún otro, es mucho más heroica, ¿no? Como le dicen, mucho más vuela, flota, ¿cierto? Acá está difícil, por lo que insisto, es la condición de que esto se mueve. Entonces, bueno, acá tenemos el ritmo estructural que está ejercido en un ritmo de los ejes, ¿cierto? Se fijan, hay movimiento, hay elementos verticales cada cierto tramo. Y claro, ellos van jugando, pero el juego depende de las reglas que en este caso impone la condición sísmica, ¿cierto? Entonces, cada cierto ritmo van apareciendo estos ejes rígidos, ¿cierto? Que como vamos a ver en la planta, y claro, se permiten este lujito, ¿cierto? De hacer volar, de dejar vacío ese módulo, que es el signo de la época, ¿no? Porque aparte que cuesta plata, ¿eh? Hay una anécdota famosa de las torres de Tajamar, pero quizá la comentamos otro día. Siguiente. Conocen las torres de Tajamar, ¿no? Entonces, tienen, hay un bloque, el bloque largo, que le falta un departamento, podría decir uno. Tiene un vacío. ¿Se han fijado? Bueno, ese vacío, o el departamento que se perdió con ese vacío, lo tuvieron que pagar los arquitectos por el gustito, ¿no? ¿Se fijan? Tuvieron que comprárselo que se lleva a la inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario que está construyendo. Entonces, eh, sí, ¿hasta dónde uno puede llegar con eso de los gustitos? ¿Eh? Yo no estoy tan de acuerdo, pero en fin. Algunos dirán que la ciudad se construye de estas singularidades. Puede ser. Otra discusión. Bueno, sigamos con el ritmo entonces de la estructura. Borrar. Si esta cosa es la planta de él, se ve poco igual, pero de alguna manera hay que lograrlo. Dice planta, se fijan ahí, bloques 5, 6. Es la planta de algunos bloques, ¿eh? ¿Ya? Y aquí se ve claramente que tenemos un elemento en el sentido transversal, ¿cierto? En el sentido corto de los bloques. Acá, de cuando en cuando aparece un elemento importante, ¿cierto? Un muro de mucha rigidez, que la rigidez depende evidentemente del largo del muro. Entonces, tenemos ese elemento, ese. Entonces se fijan que, aparte está el cabezal ese cabezal que se repite y que lo marcamos en la imagen que acabamos de ver, ¿cierto? En el bloque, me parece que el bloque 15, ¿sí? Entonces están estos cabezales que reciben a cada uno de los ejes y conforman este ritmo que les digo yo, esta regularidad estructural, ¿cierto? Que nos garantiza un comportamiento eh, adecuado de la estructura frente a nuestros movimientos sísmicos, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, profesor, y el otro sentido, es menos flexible, dado la longitud en planta, entonces hay una inercia en planta del sentido contrario, que aún así está siendo tomada por los muros del pasillo central. Entonces, se fijan, la estructura se va casando de alguna forma con el programa, de manera que permita a la vez ser funcional y obtenga elementos que entreguen la rigidez necesaria a la forma o edificio proyectado. Ese es el objetivo, ¿no? Lograr esa, esa comunión, ¿no? Esa ecualización. Entonces yo creo que esa parte está clara. Veamos entonces el siguiente. Claro que hay más. Esto es plano de obra gruesa del bloque 2.
el bloque 2 que es el de la imagen, ¿cierto? Del principio en blanco y negro, el bloque 2 el que tiene esa entrada de auto, es el cachirulo, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Acá está claramente mostrándonos este carácter estructural que se asegura de introducir siempre elementos que puedan tomar la carga. De hecho, se alcanza a ver ahí, dice muro, claro, hay muros de albañilería, porque este es el piso, planta del quinto piso, claro. Hacia el quinto piso ya no es necesario tener muros de hormigón en todo los ejes, entonces van apareciendo estas divisiones o tabiques de albañilería que también pueden o no tomar carga, pero que van respetando, ¿cierto?, la estructura de los pisos inferiores. Eso también es importante. No generar excentricidades entre los pisos inferiores y los superiores, de manera que las cargas puedan ir cayendo de la manera más, no quiero decir vertical porque siempre van a caer verticalmente, pero de la manera más directa posible entre los elementos de los distintos pisos. Ojalá directamente, ¿cierto? Ah, bueno, acá está más, de manera más evidente el, el, la disposición de las rigideces de los dos sentidos, ¿cierto? Y si se fijan, no es tan fácil leerlo porque hay tres dibujos en este dibujo. Están las rigideces del sentido largo, fíjense acá en rojo. Estoy como dibujando la proyección del bloque. Acá están las rigideces del sentido corto, que si se fijan son los elementos que entregan rigidez en el sentido corto, son mucho, tienen un espesor mucho mayor. No quiero decir el espesor de los muros, sino que quiero decir el ritmo y la frecuencia entrega una mayor cantidad de elementos de rigidez en el sentido corto que en el sentido largo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ustedes tienen que ser eh, capaces de responder eh, observando los contenidos de este curso. Evidentemente que es porque la flexibilidad de la forma en el sentido corto siempre va a ser una flexibilidad mayor que la de el sentido largo, ¿cierto? Por lo que les decía hace un momento de las inercias que se generan en los apoyos, ¿cierto? Es muy distinto, si se fijan, la elevación de cómo esto resiste una fuerza que uno considera aplicada en el sentido largo, ¿cierto? Esa es la fuerza que teóricamente va a estar soportando este sentido. Tiene toda esta longitud para distribuirla, ¿cierto?, sobre los elementos de la planta. En cambio, en el sentido corto, vamos a tener que soportar con una longitud mucho menor. Entonces, a eso voy con la inercia de la planta. Es decir, va a ser mucho más difícil que el edificio se esté, qué sé yo, que sea así el asunto. Esta deformación es mucho más complicada que la deformación del sentido corto, ¿cierto? Que es algo así. ¿Se fijan? Entonces yo, que diseño la forma y me pregunto por la variable sísmica, voy a introducir mis elementos de rigidez mayoritariamente en el sentido corto, ¿cierto? Entonces esa es la lección, por eso vemos este ritmo que yo diría que llega a ser, de tanto que considera las variables, en este caso la variable sísmica, llega a ser, obtiene cierta belleza en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de manejar la variable sísmica con los elementos que se dispone en ambos sentidos.
Entonces, claro, al final tenemos la composición de los elementos de rigidez de los dos sentidos del bloque. Entonces, se viene a establecer una cierta partitura de cómo se debe tratar al edificio estructuralmente. Claro. Caso 2. Ya vimos la parte de estructuración en uno y otro sentido por acción sísmica, ¿cierto? O comportamiento de la estructura frente a solicitación sísmica, que ya vimos que se ve afectada radicalmente por la condición telúrica de nuestro territorio. Entonces, ahora vamos a ver caso 2. Luego la estructuración, en el último tiempo, que se dio en los últimos 30 años, han surgido lo que se llama dispositivos de amortiguación sísmica. A grandes rasgos, estos son dispositivos que disminuyen la aceleración que se traspasa desde el suelo al edificio o entre los elementos del mismo edificio, como vamos a ver en un par de ejemplos de esta segunda parte. Entonces, vamos más rápido que se nos está acabando el tiempo. Esta cosa. Este es un edificio que está en el campus San Joaquín de la Universidad Católica y es de los primeros que utilizó en sus fundaciones un amortiguador elástico. Si se fijan, hay un trozo de caucho. Bueno, es mucho más complejo porque realmente es un trozo de caucho que, a ver, quizás en la siguiente diapositiva se explica, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un trozo de caucho que está entre la fundación y el sobrecimiento del edificio. Entonces, la condición del edificio pasa a ser la siguiente. Es un edificio, este es más o menos así, y que está sobre estas especies de neumáticos, ¿eh? Les decíamos nosotros cuando estábamos estudiando ahí, el edificio de los neumáticos, y que está sobre el terreno y ahí están las fundaciones. Entonces, el edificio descansa, imagínense, descansa sobre una serie de amortiguadores, en este caso de goma. Entonces, cuando esto se mueve, imagínense el terreno se mueve lateralmente, ¿cierto? Las fundaciones, este elemento elástico, por sus propiedades mecánicas, va a facilitar mucho su deformación lateral, con lo que el edificio, si se fijan, ¿no? El edificio va a reducir teóricamente sus deformaciones, qué sé yo, se va a mover mucho menos. Entonces eso es lo que busca conseguir esta tecnología de los dispositivos de amortiguación estructural. Pero siempre de la mano de lo que vimos en la parte, en el caso 1, ¿cierto? Digamos en el caso 1.1, el tema de la estructuración, en términos de elementos materiales. Sin eso, esto es irrelevante, ¿cierto? Tienen que ir de la mano. Esto es un complemento a una estructuración sana en torno a los elementos de rigidez que toman las cargas laterales de los sismos. Entonces acá está más explicado la composición de este amortiguador. Dice aislador sísmico, ¿cierto? Porque, claro, aísla la estructura que tiene un movimiento mucho más acompasado a esta deformación que absorben los disipadores elásticos, estos neumáticos, ¿cierto? Borrar. Entonces, claro, tiene estas capas de caucho intercaladas con placas de acero. Entonces,
dice capas de caucho de acero, ¿no? En verdad hay caucho y acero, ¿cierto? Caucho, acero. Entonces, así se logra, ahí están las capas, ¿no? Ahí se va logrando con esta torta la elasticidad requerida para que también puedan soportar las cargas del edificio, ¿cierto? Ustedes, no solo hay que hacer que el edificio se mueva sísmicamente de manera, o que disminuya sus deformaciones, sino que hay que hacer que estos dispositivos sostengan estáticamente el edificio. Entonces es un doble desafío. Ahí tenemos una linda imagen de cómo esto se deforma en una mesa de prueba, ¿cierto? Eh, Como ven, varios centímetros absorbe el. Segundo ejemplo, segundo ejemplo de esta parte de dispositivos, ¿cierto? El famoso, quizá polémico, da lo mismo, edificio que está ahí en Presidente Riesgo con, de acuerdo con el bosque, ¿cierto? Ya, esta torre. Claro. Entonces, fíjense ustedes, este es el segundo amortiguador que vamos a ver. Hay unas cruces ahí. Sí, em, siempre se habla en los medios de, bueno, la altura del edificio, que el viento, pero, bueno, que el viento ya es tema de nosotros. Precisamente el viento produce que alguien tenga que pensar en estos elementos. Estos elementos le tienen que dar rigidez al edificio. ¿Y cómo? Vamos a ver. Porque el mayor problema de este edificio finalmente era el viento, más que el sismo. Es decir, las cargas mayores laterales iban a estar dadas por la acción del viento. De hecho, por eso tiene esa forma, alguien diría, aerodinámica. Entonces acá tenemos una de estas cruces, y las cruces tienen esta novedad, que es que permiten el movimiento entre la placa superior y la placa inferior de esta conexión que tiene la cruceta. Entonces, va a permitir que esto se mueva hacia allá y esto se mueva hacia acá. ¿Cómo? Porque tiene unos fusibles. Tiene unos fusibles, digamos, en el otro sentido de la C, que es que son unos perfiles de acero. Si yo lo dibujo en sección, hay uno así y otro así, por ejemplo. Entonces, cuando se mueve, esto se desliza y va a llegar el punto en que un perfil va a forzar al otro y podrían llegar a romperse incluso. Pero después se intercambian y absorben en la rotura la energía del movimiento lateral inducido por el sismo. ¿Se fijan? Esto tiene que ver con energía, ¿cierto? Y disiparla. De hecho, de ahí el nombre de la cruceta, disipador de energía. Gentileza de Alfonso Larraín, ¿cierto? Que es el ingeniero estructural del edificio. Siempre es bueno mencionar a los que producen esto, ¿sí? Entonces, claro, finalmente se transforma en un negocio, ¿no? Y esta es una imagen comercial de cuando eh, los desarrolladores de estos dispositivos van a reunirse con las inmobiliarias y gente qué sé yo, de la construcción, cámaras tienen la construcción, ¿cierto? Y les venden la idea, ¿no? Aquí está dramatizado que como, no, sin disipadores de energía este edificio, realmente, no, miren la deformación que ustedes pueden ver a la izquierda, es dramática. En cambio, con disipadores de energía a la derecha está todo controlado. Al final es una venta, ¿cierto? Lo que está muy bien, como es un emprendimiento
vamos a fabricar disipadores de energía y alguien nos va a comprar la idea porque este es un país sísmico. Porque eso es lo que... En fin. Otro ejemplo que voy pasando más rápido porque ya nos quedan como 10 minutos, ¿no? En la Cámara Chilena de la Construcción misma construyó este edificio, que es su edificio, ¿no? La nueva torre de estos gallos, siempre hay que tener una torre. Y arriba tiene una pelota roja gigante, que es lo que llamamos el péndulo de sintonización de masas. Evidentemente que, a ver si hay un mono, se fijan acá está, de hecho creo que en estos días del patrimonio hasta se puede entrar a ver, por Dios. Bueno, lo que pasa es que como uno puede conceptualizar el edificio un péndulo, ¿no? Entonces, este famoso péndulo edificio se va a mover, excitado por el sismo. Entonces, le ponen esta otra masa, y esta masa va a amortiguar el movimiento a la manera de una gran masa, ¿cierto? Entonces, luego de que viene el sismo, el movimiento va a ser menor porque la masa va a tender, la masa instalada, ¿cierto? Nuestro sintonizador tiende a contrarrestar la deformación en el sentido contrario. ¿Se fijan? Es un juego de masa, ¿cierto? Y de frecuencias. Por eso yo les recomendaba leer el capítulo del libro de Sistemas de un grado de libertad, ¿cierto? Capítulo 6 creo que, de los profesores Riel e Hidalgo, en que habla de cómo las masas se modelan para un sistema. Entonces vamos avanzando en sofisticación, ¿cierto? Con cada uno de los dispositivos que vamos viendo. Luego tenemos estas placas de roce que también se ponen en la base entre la fundación y el sobrecimiento. Y esto básicamente es como un sartén de la cocina, de estos de teflón, que tienen un factor de deslizamiento que permite el movimiento relativo entre las dos partes, es decir, entre el sobrecimiento del edificio y la fundación. Entonces ocurre esto. Se fijan, acá está explicado el movimiento de manera muy técnica, ¿cierto? Pero esto permite básicamente, claro, este desplazamiento. Es decir, como les digo, geométricamente funciona análogo al de caucho acero, pero acá lo que permite el movimiento es el factor o coeficiente de roce de las superficies en torno a, ¿se fijan? A este juego de placas, ¿cierto? Entonces se va manejando o sintonizando el roce necesario. Se fijan, esta es la situación límite y esta es la situación de reposo. Entonces, claro, estos dispositivos, como digo, para redondear la idea, permiten el movimiento y la disipación de energía, pero no en los elementos del edificio, sino que en los materiales de estos dispositivos, ya sea por roce, por deformación propia de elástica del material, como en el caso del caucho, por rotura de los perfiles de acero que se pueden intercambiar en el caso de la cruceta, y por sintonización de masas amortiguadoras en el caso del péndulo. Todo esto producido por ir a cautelar la variable sísmica, ¿cierto?, de nuestro territorio. Entonces acá tenemos, claro, agradecimiento a BMB, Ingeniería Estructural, que desarrolla este otro amortiguador, ¿cierto?, disipador, que también actúa como diagonal, se fijan en la imagen del fondo. A la manera de las crucetas, solo que estas son con pistones, ¿cierto? A la manera de una
qué sé yo, jeringa que va actuando, comprimiendo un fluido. Entonces, como les digo, cada vez se va sofisticando más y más el campo de los amortiguadores sísmicos. Pero que, claro, siempre tienen que encargarse de disipar energía. Acá está, claro, ahí explica el funcionamiento del fluido con el pistón. Pero como les digo, es análogo al funcionamiento del émbolo de una aguja. Entonces, para terminar, ¿qué pasa si no se cumple nuestra norma? Y tenemos este caso dramático, ¿cierto? Del edificio Alto Río, terremoto del 2010, febrero 27, ¿cierto? En Concepción, ¿qué pasa esto? Entonces, uno eh, puede preguntarse cómo llegamos a esto, ¿cierto? En que la estructura colapsa de una manera que no se espera, porque la norma chilena cautela que en el peor de los casos la estructura debe soportar de manera que elementos fallen, pero que se prevenga el colapso de la estructura para que, ¿cierto?, eh, las personas puedan evacuar el edificio. Lo que acá, lamentablemente, no ocurrió. El edificio, de una forma extraña, se volcó. La filosofía estructural también prevé que los mecanismos de colapso son sobre la estructura, es decir, que va colapsando piso a piso, y no de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó que se tuvo que ir a buscar los errores, ¿cierto? En el cálculo, en la construcción, evidentemente que como esto es un litigio judicial, es muy complejo porque todos se defienden, ¿cierto? Nadie es culpable. Eh, por eso traje esta nota de prensa de Diario del Sur de Concepción, en que dice: la Fiscalía entregó detalles del peritaje por Alto Río, se llama el edificio. El abogado de las víctimas del edificio Alto Río recibió esta tarde las 94 páginas del informe del fiscal, con una muestra de satisfacción en sus rostros. Las causas de caída del edificio son concluyentes, dice. Son numerosas las razones que nos dio el IDEM, que es el Instituto de Materiales de la Chile, expresó Saenger, que el abogado, ¿cierto? Ya que hay problemas en la clasificación del suelo. Ustedes se fijan, en resumen, la norma chilena cautela primero una manera de tratar en niveles, ¿cierto? En 3 niveles, el trabajo del cálculo, que es dependiendo de los sismos y de su intensidad. Entonces dice que los resguardos serán distintos, el comportamiento de la estructura será diferente para sismos de eh, baja, mediana y mayor intensidad, ¿cierto? Por eso les recordaba yo que para mayor intensidad, si bien permite la rotura de algunos elementos estructurales, debe mantenerse eh, fuera sin colapsar, de manera que se permita el abandono del edificio por parte de los usuarios. Entonces, y para eso, la norma cautela todos los parámetros que afectan la estructura, que, como ustedes se han dado cuenta, son el material, la estructuración y, entre otros, el suelo. El suelo de fundación es muy importante ya que define los esfuerzos que nosotros vamos a considerar por medio del coeficiente sísmico, ¿cierto? Y ese coeficiente sísmico, multiplicando el peso de la estructura, evidentemente que el uso es otro de los factores a considerar, así como la importancia del edificio, van a definir los esfuerzos laterales que uno considera en el diseño del edificio, porque ustedes siempre recordarán que en el curso de estructuras 3 vemos en el diseño de los elementos que los elementos están solicitados
y por otro lado resisten, y hay que hacer que esa inecuación funcione, ¿cierto? Y las solicitaciones, que las tensiones de solicitación, para hablar más en específico, no alcancen las tensiones admisibles de los elementos, en principio, ¿cierto? Entonces dice, son numerosas las razones que nos dividían, expresó Saenger, ya que hay problemas en la clasificación del suelo, de eje, cálculos, diseño y construcción del edificio, es decir, errores por todos lados, pero la explicación, acá llegamos al final, la explicación de qué le pasa al edificio, en gran parte o en medida pasa por un error en la clasificación del suelo, y es que el suelo no resistió en la base del edificio. Si ustedes piensan, este es el edificio y tiene que estar fundado, ¿cierto?, en un suelo resistente, que resista el peso de la estructura. Pero en este caso, digamos que la calidad del suelo era menor que la que indicaba el informe, entonces lo que ocurrió fue que en una zona, el suelo, en una zona que resistía el edificio, el suelo falla, ¿cierto? Porque tiene una tensión menor, una tensión real, digamos, real, menor que la tensión considerada. Entonces, pasó que el edificio simplemente se vuelca, ¿cierto? Se hunde. Ahí vamos a dibujarlo con color naranjo porque ya está sufriendo. El edificio comienza a hundirse, ¿cierto?, en el suelo, y dado que la estructura no está preparada para este desplazamiento de volcamiento, ¿qué ocurre? Finalmente ocurre que nuestra estructura se quiebra. No soporta esa flexión, ¿cierto?, producto del descenso diferencial, dado que el suelo no tenía la resistencia necesaria. Y así es que ocurrió esto precisamente. Esta manera de colapsar que no es la que cautela ninguna norma, ¿cierto? Esto definitivamente no debe pasar. Acá hay errores. Y esos errores es importante consignar que son responsabilidad de los profesionales. En efecto, los profesionales involucrados fueron procesados y sentenciados en este caso. Pueden buscarlo en la prensa. Bien, no sé qué preguntas tenemos, consultas, inquietudes respecto a la responsabilidad. Así termina esta presentación, la responsabilidad profesional de nuestro ámbito, ¿cierto? Aquí es bien seria la cosa. No se pueden dejar al azar ni sin cautelar ningún parámetro. Y en eso es importante el trabajo que persigue la norma, ¿cierto?, chilena de diseño sísmico de edificios, que cautela gran parte, por no decir todos los parámetros que participan en el comportamiento sísmico de un edificio ante cualquier evento, ¿cierto?, ya sean de menor intensidad o de mayor intensidad, como ocurrió en este caso, y que nos deja aprender de los errores, ¿cierto? Responsabilidad y rigor en cuanto a considerar correctamente los parámetros. Bueno, estamos en la hora, ¿eh? Si no hay consultas, lo dejamos hasta aquí. Gracias, ¿eh? Vamos a dejar de compartir, dejar de grabar.
Hasta la próxima.